Bueno, la charla de hoy, os voy a hacer una rápida presentación de Amar. Amar Alifa Marín actualmente es investigador postdoctoral de lo que se llama Juan de la Cierva, ¿no? Que es una forma de reincorporación al sistema investigador español, en el Instituto Pirenaico de Ecología, que es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también pertenece a la plataforma del Clima y Servicios Climáticos del Consejo Superior. Es graduado en Geografía, máster en Gestión y Tecnología del Agua y es doctor en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Murcia. Y su trabajo está enfocado en el análisis de la variabilidad de las precipitaciones en Europa desde diferentes escalas espaciotemporales. En particular, intenta comprender los modos de variabilidad climática del Atlántico Norte, los mecanismos que provocan esa variabilidad y los impactos que tienen en el clima, y en las reservas de agua de Europa. Es un tema muy actual y muy candente del cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Su tema de estudio está centrado en comprender las incertidumbres que aparecen en las proyecciones del clima, relacionado con la capacidad que tienen los modelos globales climáticos para capturar la dinámica atmosférica. Y bueno, de hecho, hoy nos va a hablar de algo que es un tema como muy interesante, porque es curioso, ¿no? Nos va a hablar de cuáles son las consecuencias o cuáles pueden ser las consecuencias del cambio climático en el refranero español, ¿eh? Parece que son dos cosas completamente eh, diferentes y son, sin embargo, como vamos a ver, están muy relacionadas y además va a ser una charla con un cierto rango de humor, pero sin dejar el rigor científico, que es realmente lo que él está especializado. Y sin más preámbulos, pues ya le dejo. Perfecto, gracias. Pues buenas tardes, muchísimas gracias al Ateneo por la oportunidad, al ISCA, que fueron al final las personas con las que contacté para poder hacer esta ponencia. Bueno, mi nombre es Amar, gracias por la presentación, vengo del Instituto Pirenaico, está en Zaragoza, y bueno, mi trabajo está centrado en climatología, en este momento trabajando para un gran proyecto de colaboración CSICA-EMET en el que estamos, bueno, tenemos la oportunidad de trabajar básicamente con todo el Banco Nacional de Datos Climáticos del Estado, de la Agencia Estatal de Meteorología. Y bueno, esta charla tiene historia porque la verdad es que a día de hoy me sorprende cómo ha escalado. Yo esto lo preparé para unas jornadas muy informales de mi centro, del centro en el que trabajo. Bueno, había que hacer unos temas pues que tuviesen rigor científico, pero también pues que fuese un poco fluido y fácil de divulgación, por así decirlo, fácil de transmitir. Y bueno, al final, el año pasado lo presentamos en Pin of Science, en un evento que se suele hacer en bares de divulgación científica. Tuvo cierto éxito y la verdad es que va escalando, pues tanto en extensión, en tiempo que se le dedica, en tamaño, y estoy feliz y contento de poder presentarlo hoy aquí. Además, la versión más extendida. Van a tener esa fortuna. ¿Por qué refranes y por qué climatología? Bueno, yo soy originario de Cartagena, de la región de Murcia. Yo creo que es una región que tiene, al menos es la sensación que tengo, una gran influencia o un gran uso de los refranes, de ese saber popular que tenemos en general en el territorio de España, pero concretamente en Murcia, no sé el motivo, hay una raíz muy profunda en estas frases y yo al final he crecido pues por influencia familiar y por influencia de mi entorno, con estas frases típicas pues, yo qué sé, en abril aguas mil, y son cosas que uno escucha, porque hay refranes de muchas naturalezas, pero son frases que uno escucha y bueno, en abril aguas mil pues no aporta tanto, pero realmente cuando escuchamos, pues por San Marcos trae cuarentena, y tú dices, ¿y qué significa eso de que el tiempo que hace en San Marcos el 26 de abril se va a replicar los 40 días siguientes? ¿Pero de qué va esto? ¿De dónde sale? No sé, siempre he tenido esa curiosidad y evidentemente en una carrera científica pues no hay mucho espacio para dedicarle foco a estos temas, pero bueno, aproveché esta oportunidad que teníamos, pues bueno, vamos a ver si realmente
hay una conexión real entre los refranes y la climatología, es decir, si son veraces, si de verdad aportan un conocimiento tradicional desde siglos o quién sabe, milenios, no lo sé. Y bueno, vamos a comprobar, vamos a casi que a jugar con esto. Al final, bueno, esta introducción es rápida, no voy a repasar todo el contenido que hay en las diapositivas para que vayan visualizando a la vez que hablo, pero bueno, la conexión es evidente. Al final tenemos conocimiento popular que además busca ser certero, no estamos hablando de dichos juglares, estamos hablando de frases que pretenden ser afirmaciones que aportan conocimiento a la conversación, rápidas y eficaces. Y la climatología, pues desde mi punto de vista, lo envuelve todo. Entonces, digamos que hay espacio para hacer una motivación de que, bueno, pues esto puede puede ser interesante lo que surja. Los objetivos, pues básicamente eran lo que comentaba antes. ¿Esto es realista o no? Y si son realistas, ¿tienen influencia del cambio climático? Pues comienzo con los refranes que vamos a analizar esta tarde. En abril, aguas mil. Lo primero que queríamos entender, que quise entender es, ¿realmente abril es el mes más lluvioso del año? Estos son cifras para España, para 3.870 observatorios de la agencia estatal, para el periodo 1961-2025 y contabilizando solo aquellos días en los que la lluvia es mayor a 2 milímetros. Digamos que es un día que no solo tiene chubascos efímeros, pero o sea, hay precipitación. Revisamos los 12 meses, que es lo que tienen en el eje inferior, y comprobamos que efectivamente abril es un mes que destaca porque registra el día lluvioso más probable del año en una multitud de estaciones, pero ojo, en noviembre también, no solo en abril. Cuando esto lo vemos en el mapa del territorio peninsular y de Baleares, en color verde ustedes están viendo aquellas estaciones, aquellos lugares donde el día con mayor probabilidad de lluvia durante el año, en el ciclo de enero a diciembre, es abril, y en naranja donde es noviembre. Como vemos, en el periodo completo que les decía antes, de 1961 a 2025, gran parte de la superficie de la península, el día con mayor probabilidad de lluvia, el día en el que le diríamos a nuestros amigos y familiares no hagas un evento al aire libre ese día, porque es muy probable de que llueva, al menos eso nos dice la frecuencia, las observaciones. Pues es abril, pero también tenemos una gran extensión en la que es noviembre, como nos decía el histograma de antes. Si vemos eso en el periodo pasado, que a priori es nuestro escenario de referencia, es decir, cuando ese refrán surgió, evidentemente este refrán no es de 1960, es de antes, pero digamos que es dentro de las observaciones que hemos estudiado el periodo que nos sirve como de anclaje, como de base. Lo que vemos, si se fijan, es que en el pasado da la sensación de que había más puntos donde el día con mayor probabilidad de lluvia era abril. Da la sensación, no, lo ven por el verde. Si nos vamos al periodo más reciente, 91-2020, lo que vemos es que los naranjas se extienden. Si se fijan en la pantalla, abril deja de tener el día con mayor probabilidad de lluvia y pasa a ser noviembre en una multitud de sitios de la península, de la España peninsular y de Baleares. Al final venía Santander y preparé algunas diapositivas para Santander porque creo que era lo mínimo. Si vemos... en esta gráfica lo que visualizamos es la frecuencia, es decir, tenemos 65 años, 64 años de precipitación. Por lo tanto, tenemos 60 y tantos registros de lluvia para el 1 de enero, para el 2 de enero, para el 3 de enero, hasta el 31 de diciembre. Esta gráfica simplemente les dice qué porcentaje de esos años llueve en cada día natural. ¿De acuerdo? Por eso ven que es una señal con cierto ruido. Y yo, para facilitar la visualización, les hago un promedio móvil para que puedan seguir, pues básicamente que en Santander la frecuencia de lluvia es más alta en invierno, primavera y otoño, no creo que sorprenda a nadie. Vemos las cifras y efectivamente vemos que concretamente en Santander, en todo el periodo de estudio,
y basándonos en esta estación de AEMET, noviembre tiene más probabilidad de que llueva, que de tener ese día con más probabilidad de lluvia que abril. ¿Y hay cambios entre ese periodo primero y periodo final? Pues sí, la señal que veíamos a escala nacional también se ve en Santander. Vemos que en la primavera la frecuencia de lluvia desciende en el periodo más reciente y en otoño, digamos en octubre, noviembre, aumenta. Por tanto, para concluir con este refrán, lo que encontramos es que, así como no tenemos un refrán de en noviembre aguas mil, también es un mes muy importante para la lluvia porque registra en multitudes de sitios el día con más probabilidad de lluvia, de ser lluvioso. Además, detectamos una señal de cambio entre esos dos periodos que parece que pasa a ser un abril con menos frecuencia de días lluviosos y un noviembre con más frecuencia de días lluviosos, y nos permitimos la licencia de modificar el refrán en función de los hallazgos que hemos tenido, con en abril y noviembre aguas siempre, para que rime. Pasamos al segundo ejemplo. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Este me parece impresionante. Yo cuando lo escuchaba decía, esto no puede ser verdad. No puede ser verdad que realmente, pues bueno, lo entendemos, ¿no? La interpretación viene a ser, si marzo es anómalamente frío o cálido, pues el mayo se comporta opuesto, más o menos. Si tenemos un marzo frío, mayo va, más cálido de lo normal, mayo va a ser más frío de lo normal. Siento decirles que según mi análisis este refrán no sé muy bien de dónde sale. ¿Por qué? Porque analizando 2.454 observatorios de temperatura de la Agencia Estatal de Meteorología, lo que vemos es que para el mismo periodo que hemos dicho antes, el periodo completo, a veces diré periodo completo, por favor entiendan que me refiero a desde los 60 hasta la actualidad. La correlación entre las anomalías de la temperatura de marzo y la de mayo, eliminando su tendencia para no tener señales de calentamiento, que más o menos se comportará igual, es positiva. Es decir, si las anomalías de marzo son positivas, las anomalías de mayo suelen ser positivas y al revés con negativas. Digamos que hay una correlación, o sea, una correlación positiva, es decir, que se comportan por igual. Cuando vemos eso con temperatura mínima, pues es exactamente lo mismo. El patrón es un poco más, tiene más ruido, pero es exactamente igual. Tampoco hablamos de valores de correlación altísimos, aunque son significativos todos aquellos en los que señalo con un borde negro y destaco el punto. Cuando vemos esto en Santander, aquí lo que ven es la anomalía de temperatura máxima de mayo y la anomalía de temperatura máxima en marzo. Y cada punto es un año, que además están agrupados con distintos colores, espero que se vea bien, en función de los periodos. Si este refrán fuera certero, deberían de estar los puntitos aquí recogidos. Lo que ven en lugar de eso es una relación evidente entre ambas que es positiva. Con temperatura mínima es exactamente igual y por tanto, en base a los análisis que hemos hecho nosotros, no podemos confirmar que este refrán sea certero. Es cierto que puede haber motivos que hayan levantado las sospechas de las que surge, como por ejemplo eventos extremos, pues que ocurran semanas muy cálidas en marzo y semanas muy frías en mayo y semanas muy cálidas en marzo y ocurra el mismo año y la gente interprete hoy, pues esto puede ser porque hay una relación, pero al menos en la señal media, analizando la distribución completa, no tiene cabida. También puede ser sensación humana o impactos en agricultura o en actividades socioeconómicas que puedan tener gran valor y que al final eso derrame en la sociedad pues gotita a gotita y haya crecido. Nuestra adaptación de este refrán sería: cuando marzo mallea, mayo marcea, si el azar lo quiera o quiere, porque no hay por dónde cogerlo. Para todos los santos, nieve en los altos. Este lo estreno hoy. Esto ya parece casi que un show, pero es cierto. Lo estreno hoy porque quería hacer algo más norteño
Cuando presentamos esto en Zaragoza, pues bueno, también nieva en Zaragoza, también hay montañas en Aragón, por supuesto, pero no lo preparamos y dije, bueno, voy a hacer algo norteño pues que nos sintamos como en casa todos. Bueno, este refrán yo supongo que lo conocen, porque básicamente viene a decir que el 1 de noviembre la gente ya debería de ver nieve en las montañas. De acuerdo, pues como no tenemos, bueno, tendríamos observaciones de nieve, pero son observaciones que están sujetas a que el observador, hay muy pocos nivómetros, es decir, pluviómetros que registran la nieve como tal, como lo haría un pluviómetro para la lluvia. Entonces, normalmente las observaciones de EMET que detectan la nieve suelen ser porque el observador lo ha presenciado y lo ha indicado, suelen ser observaciones más difíciles de trabajar, suelen ser series con más huecos, en general más complejas. Yo me he permitido la licencia para trabajar con fechas de nevada, detectar aquellos días que tengo en estaciones donde hay registro de temperatura y de precipitación, fechas en las que la temperatura máxima es inferior a 2 grados y la precipitación es superior a 2 milímetros. ¿Esto qué significa? Que me he dejado fuera días de nieve, porque habrá días de nieve que nieva por la mañana, por la tarde la temperatura aumenta, o bueno, en fin. También significa que la precipitación generalmente cuando es nieve se infraestima en pluviómetros porque no son capaces de recoger toda la precipitación que cae. Pero bueno, yo creo que nos da una idea, aunque tendrá cierta incertidumbre, pero nos da una idea de esas fechas en las que ocurre nieve. De hecho, cuando vemos el patrón espacial es bastante coherente porque encaja muy bien con gradiente latitudinal y gradiente altitudinal, donde están los sistemas montañosos. ¿Qué les estoy presentando en esta figura? Pues aquí tenemos el primer día de nieve absoluto, es decir, mensualmente, visto desde el mes. Me explico mejor. En colores represento a qué mes pertenece el primer día de nieve que se ha registrado en todos estos puntos durante el periodo desde los 60 hasta la actualidad. Por ejemplo, este punto lila significa que el primer registro de nieve sería una fecha de noviembre, mientras que aquí en mi tierra pues sería una fecha de enero o de febrero. ¿De acuerdo? ¿Cómo era antiguamente esto? En el primer periodo, ¿hay cambios entre el primero y el segundo periodo? Pues lo que ven es el mapa para el periodo desde los 60 a los 90. Y bueno, pues si quieren hacer foco en alguna zona, como por ejemplo Cantabria, ven que hay un cambio bastante claro. Hay observatorios que tenían la primera nevada registrada en diciembre y en el segundo periodo pasa a ser generalmente en enero, aunque alguno también hay de febrero. Sobre todo eso ocurre, aquí me van a enseñar ustedes, yo bueno, conozco la geografía de Cantabria, pero entiendo que estas son zonas de menor altitud y en zonas de la cordillera sí que no se detecta esa señal, la nevada sigue ocurriendo, la primera nevada entre octubre y noviembre, ¿de acuerdo? Pero esa fecha, esa primera fecha, digamos, de todo el periodo en la que se detecta la nieve no nos aporta la información que creo que necesitamos para este refrán. Al final los refranes hablan de promedios, de situaciones más frecuentes, de climatología, no de un valor concreto que puede ser un valor extremo. Eso es justo lo que hay proyectado en el mapa actual. Ahora, en vez de ver la fecha más temprana que se ha registrado en cada sitio, lo que detectamos es, con la misma leyenda, con la misma representación, la fecha promedio inicial. Es decir, para todos los inviernos detectamos la primera fecha de nieve y hacemos un promedio del día del año que lo podemos pasar a numérico, a enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que en promedio, en Cantabria, en los 60-90, la primera nevada ocurría entre enero y diciembre y en la cordillera hay algún punto de noviembre. Cuando pasamos a el segundo periodo, estos azules más claros significan que la primera nevada se registra en febrero e incluso en zonas de alta montaña, bueno, son observaciones, no estamos, aunque creo que hay alguna observación de alto campo, pero no son observaciones de mucha altitud, entiéndanlo, pero sí que podemos estar hablando de sitios de 1500, de entre 1000 y 1500 metros,
y vemos que también hay cambio. O sea, la primera nevada promedio, la que se puede esperar antes de tener un conocimiento, o sea, inicialmente, en el comienzo de la estación, sería pues 1 o 2 meses después de lo que era antes. Para ver esto más claramente, les pongo dos series, esta de Alto Campo, que si les digo la verdad no recuerdo muy bien, pero puede ser que sea el pie de la estación de esquí o algún pueblo que haya justo abajo. Y lo que vemos es, tomando como referencia el 1 de noviembre, que es la fecha de nuestro refrán, en qué día sucedió la primera nevada. Recuerden, nevada de temperatura máxima menor a 2 grados y precipitación mayor a 2 milímetros, eso es importante porque puede haber alguna nevada anterior, pero que la temperatura máxima tenga otro comportamiento. Pues vemos que hay aquí años, bueno, un poco singulares, de finales de los 80, igual aquí alguien recuerda que fue un invierno cálido o seco, supongo, pero vemos que no hay tendencia. El mensaje más importante es que al final, bueno, digamos que va en torno al 1 de noviembre, no hay una señal de cambio muy clara, yo al menos no la veo. Y bueno, y el test que pasamos tampoco. Pero si nos vamos a Anestares, que yo no lo conozco, pero tengo entendido que está a 800 metros, pues la señal ya es un poco distinta. Y por esto aprovechamos y hay refranes que son tan completos que tienen incluso la vuelta. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Dice, para todos los santos nieven los altos y por San Andrés, que juraría que es el 30 de noviembre, nieven los pies. Pues esta marca sería el 30 de noviembre. Y como ven, hay muchos años en los que la primera fecha sí que está debajo de esa línea, es decir, el refrán es certero. Para el 30 de noviembre hay ya una primera nevada a 800 metros, pero lo que vemos es que los inviernos se disparan. De hecho, o sea, la primera fecha se va retrasando bastante. De hecho, estos últimos años hay algo ahí bastante extremo porque la primera nevada ocurre a principios de marzo, que me pareció bastante sorprendente. Al menos con esas características térmicas. Por tanto, yo creo que podemos decir que el refrán es certero. Vemos esta señal de días lluviosos invernales cada vez más cálidos, que va en consonancia con tendencias a escala europea y globales y de hemisferio norte. Probablemente inferimos que puede tener peor habilidad el refrán a finales de siglo si continúa esa tendencia, especialmente para zonas medias y medio altos, no para cimas de 2.500 metros de la cordillera Cantábrica, pero sí para zonas de media altitud. Y improvisamos una adaptación que es para todos los santos niveles los muy altos y para San Andrés agua fría en los pies porque no parece que vaya a haber esas nevadas que sí sucedían antes. Y llegamos hasta, yo creo, el refrán que más cariño le hemos dedicado. Se construyó solo porque al final fue en el que más contenido encontramos. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Aquí me pongo incluso la descripción de sayo porque la verdad es que es una palabra que no se utiliza mucho. Yo no sé cuándo desaparecerá porque aparecen palabras nuevas, pero no sé qué se necesita para que desaparezcan las antiguas. Pero bueno, es una prenda de vestir holgada y al final nos viene a decir que hasta el 10-9 de junio, pues ojito que no, eso de que el calor primaveral ha empezado igual desaparece momentáneamente. Lo que tienen en la gráfica es la mediana, digamos, es parecido a la media, vamos a decir la media. La media de la temperatura máxima para todos los observatorios que hemos hablado antes en la península ibérica, en la España continental y en Baleares. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de algún modo, tenemos el ciclo térmico en promedio del país para cada día natural, exceptuando Canarias, por supuesto, que se comportaría completamente distinto. Para el mismo periodo, y señalamos aquí una ventanita, con esta línea esto marcaría el 40 de mayo, y pues vemos así inicialmente que ocurren dos cosas. Hay un incremento intenso de temperatura que no solo ocurre ahí, digamos en pocos días la temperatura en promedio cambia bastante, se incrementa bastante, pero sí que es cierto que justo en ese momento se alcanzan los 25 grados.
que nos parece interesante porque hay veces que bueno, se utilizan índices climáticos que definen ese umbral como un día caluroso, como una temperatura que ya empieza a ser agradable. Cuando vemos, aquí tenemos la serie en valores de temperatura registrados. Aquí lo que les presento es la diferencia, esta es un poco más fea, la diferencia de un día respecto al anterior de esa misma serie. Es decir, si restamos aquí el valor del 2 de enero al 1 de enero, aparece esta diferencia, ¿de acuerdo? Que van en torno pues, a menos 0,5 grados y 0,5, para que se hagan una idea. ¿Qué nos dice esto? Que los mayores incrementos de temperatura diaria ocurren principalmente desde noviembre, esto a mí me sorprendió, hasta junio. De hecho, lo que nos dice esta media móvil es que el momento álgido de los incrementos, no de que la temperatura sea más alta, eso ya lo saben, claro, que la temperatura respecto al día anterior se incremente más. Ese punto máximo ocurre justo ahí, al final de la primavera y el principio del verano, al menos del verano meteorológico. Cuando vemos en qué mes se registra para todas las estaciones ese día con mayor incremento de temperatura, es ver lo mismo que antes, pero organizado por meses. Lo que ven es que mayo es uno de los que es el mes con mayor señal de registrar el cambio de temperatura diario más amplio de todo el año. Cuando vemos eso en el mapa, aparece ahí un mapa, o sea, aparece un patrón con mucho ruido, pero es cierto que tiene aspectos interesantes, porque lo que vemos es que, bueno, hay zonas en las que ese incremento máximo se registra en marzo, otras en abril, otras del 1 de mayo al 5 de junio, otras en torno al 40 de mayo y otras a finales de junio. Son solo los puntos que habría otras etapas, pero esas no las he dibujado. Cuando nos centramos en el gráfico, ¿se acuerdan de eso que les comentaba de que justo en torno a esas fechas alcanzamos los 25 grados de media? Bueno, esto es el percentil 95. Aquí hablaríamos de valores extremos de la temperatura máxima. Y como ven, pues sigue el mismo patrón, pero con valores más altos, como tiene sentido. De hecho, justo en ese punto se registran 35, pero no le damos más importancia que a lo que hemos mencionado antes. Lo que veíamos, lo que quería hacer hincapié antes, es que justo en ese mes la mayoría de observaciones registran por primera vez los 25 grados, que ya les digo, es una temperatura, aquí estamos focalizando en lo que queremos ver, pero bueno, es una temperatura que se ha definido como agradable, como que es el umbral de un día cálido o caluroso, ¿de acuerdo? En temperatura máxima. Vemos que eso ocurre para toda España, España continental y Baleares, principalmente en mayo y en junio. Aquí ven el número de estaciones donde se registra eso. Esta sería la primera fecha de 25 grados de temperatura máxima en qué mes se registra. Cuando vemos eso en el mapa, aquí les enseño el mes al que pertenece la primera fecha en el que se alcanzan 25 grados para todos los puntos en todo el periodo que hemos estudiado, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que aquí en Murcia nosotros alcanzamos 25 grados ya en abril, en promedio, porque esto es la mediana, recuerden. Efectivamente, de todos los años, el promedio de la fecha en la que se registran los 25 grados. En Murcia ocurre en abril, en Castilla-La Mancha, interior de Andalucía, vemos mayo, muchas zonas en las que se registra en junio. Yo les adelanto que cuando hablamos de junio, en la mayoría de sitios hablamos de la primera semana de junio, o sea, dentro de esos términos del refrán, y que incluso tenemos zonas como la Franja Cantábrica y bueno, el sector norte, en los que ese primer día en promedio ocurre en julio y agosto. Juraría que en abril este año ya se han alcanzado aquí 33. Pero eso digamos que son extremos. Aquí hablamos de lo que nos dice la climatología que en promedio sucede. Cuando vemos a qué mes pertenece la primera fecha que registra 25 grados en el primer periodo, si se fijan en el mapa vemos que tenemos la mayor parte del territorio en torno a junio y mayo. Si cambiamos, pues verán que sobre todo en zonas del Valle del Ebro, de Zaragoza, de
la ciudad de la que vengo hoy, otras zonas de Castilla y León. En general vemos que se extiende esa primera fecha hacia semanas más tempranas y que sucede antes, que ocurre antes. ¿Y qué pasa con Santander? Pues Santander fue un quebradero de cabeza, porque este refrán no se tuvo que inventar aquí. Creo que no, porque yo creo que aquí el Sayo se tendrá que tener mucho más tiempo, más allá del 40 de mayo. Al menos eso me dicen los datos, yo no lo sé porque nunca he vivido aquí. No fue un buen ejemplo, pues porque lo que vemos ahora es la frecuencia de días con temperatura de 25 grados o más para Santander, para cada día natural, en el primer periodo, en los 60-90. Y lo que vemos es que la frecuencia es bastante baja, o sea, era bastante baja. No hay una gran probabilidad de que ocurra ese evento, ese día. Sí, bueno, más allá del ruido, tenemos que fijarnos en esta línea sólida. Lo que vemos es que esos días calurosos, pues, comienzan prácticamente en julio, no tanto en junio como en otras zonas de la península. Es cierto que cuando vemos el segundo periodo, hay cambios. Santander no está ajeno al calentamiento global y registra una señal de calentamiento probablemente equiparable a el resto de zonas de España, del hemisferio norte y vamos, ni mucho menos quiero decir que esté ajeno. Pero sí que es cierto que incluso con el cambio en esa frecuencia, aquí ven claramente que la frecuencia de días de 25 grados o más en verano pues ha aumentado bastante, comparando el primer periodo respecto al segundo. Lo que vemos es que no se adelanta tanto como a mí me hubiese gustado para vender hoy aquí que el 40 de mayo pues era un refrán que empezaba a tener menos validez. Por eso les voy a enseñar Zaragoza, que fue el evento, el sitio que analizamos el año pasado para la charla esa que les comentaba y que funciona perfectamente. O sea, es lo que necesitamos. Esto tiene un nombre en ciencia, cuando buscas el resultado exactamente. Bueno, aquí les presento los mismos datos que antes veíamos para Santander, pero para el aeropuerto de Zaragoza, otra estación de la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí lo que ven es que efectivamente en el primer periodo, bueno, no sé si lo marco, sí, aquí. En el primer periodo en el que podemos llamar pasado, bueno, la frecuencia de tener un día de 25 grados o más en Zaragoza era 100% durante finales de agosto, finales de julio, principios de agosto, y bastante alta desde junio. De hecho, había una cosa súper interesante y era que, pues, básicamente en esta línea que es el 10 de junio, que digamos marcaría el final de ese refrán del 40 de mayo, la probabilidad pasaba, pues bueno, la frecuencia de registrar eso cambiaba de 2 de cada 4 días a 3 de cada 4 días. En básicamente esos días naturales, esos pocos días naturales, nos pareció bastante, no sé, bastante curioso. Cuando vemos eso en el último periodo, en el de los 90 hasta 2020, lo que encontramos es que, bueno, si se fijan en la pantalla lo verán claramente. Primero se extienden esos días en los que siempre hay, todos los registros son mayores a 25, son 25 grados o más. Pero también observábamos que ese cambio de 2 de cada 4 días a 3 de cada 4 días se adelantaba a los últimos días de mayo, que es lo que pueden ver si se fijan en esta zona. Y en definitiva, pues aquí lo que encontrábamos en Zaragoza es que de hecho, si analizamos para cada día natural el cambio de temperatura máxima esperada promedio, lo que veíamos es que el día que mayor incremento registraba comparando esos dos periodos de 30 años es el 3 de junio con 2,4 grados, que bueno, ya saben que está acorde al calentamiento observado en otras regiones del planeta, y bueno, pues que cambiaba por completo ese significado del 40 de mayo, pues no sé, a fechas más tempranas. Por tanto, cuando vimos este refrán, nosotros consideramos que es certero y, bueno, asociamos como explicación a... observamos que disminuye la precipitación en abril, puede ser que tengamos días más secos, más anticiclónicos, eso puede ser que dispare la temperatura, además del propio forzamiento que registramos por el calentamiento global.
Y bueno, hacemos la adaptación de hasta el 30 de mayo, no te quites el sayo y ojalá puedas descansar este verano. Esto no es válido para Santander, pero sí que es válido para muchas regiones de la España continental y de Baleares. Y esto es todo desde mi parte. Muchísimas gracias y espero que haya podido transmitir algo del conocimiento que esperaba. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que va a haber que empezar a hacer nuevos refranes, ¿eh? Tenemos que empezar a aprender ya. ¿Preguntas? ¿Qué papel juega nuestra orografía para la climatología? Muchísimo. Nuestra y toda la orografía en el planeta, muchísimo. La de Santander, pues a ver, no quiero invadir terreno porque tampoco estoy especializado concretamente en la variabilidad climática de Cantabria, pero yo entiendo que al final toda la franja cantábrica está bastante desacoplada, al menos en términos de precipitación, de lo que llamaríamos dos otros grandes sectores, que son la influencia atlántica y la influencia mediterránea. Al final, para que llueva aquí dependemos, supongo, de nortadas y, por ejemplo, si nos vamos a este invierno, aquí ha llovido mucho este invierno, ha sido anómalamente húmedo, no lo esperaría. Es que no tengo las cifras, no sé si hay alguien que tenga cifras respecto en relativo, pero yo lo que esperaría es que no tanto, igual sí húmedo, pero no tanto, porque lo que hemos tenido, por ejemplo, es mucha influencia de borrascas atlánticas, que además entraban más bien con flujo suroeste o flujo oeste. ¿Qué papel juega ahí la cordillera cantábrica? Pues de barrera. Igual que pasa en la región de Murcia en la mayoría de días. La diferencia es que aquí, con mucha frecuencia, va a haber influencia de norte, va a haber nortadas y al final viene viento húmedo y precipita porque esa orografía también sirve de modulador para la condensación y para que precipite localmente. ¿Qué pasa en la región de Murcia? Como tenemos un sistema montañoso que nos hace de barrera a la principal fuente de humedad, al menos en frecuencia, en días, en eventos, en frentes, pues no vemos precipitación. Cuando en Murcia nos ahogamos, en el resto de la península están bastante tranquilos y con alguna diferencia porque es cierto que hay danas, sistemas de estos de bajas aisladas en el Mediterráneo que también producen precipitación convectiva a masa interior, pero en general, cuando vemos la climatología, si el invierno es húmedo en el Mediterráneo, suele ser seco en casi el resto de la península. Y yo entiendo que en esta región sucede algo más o menos parecido, por motivos diferentes, pero más o menos parecido. Por lo tanto, no sé si he respondido exactamente, porque la respuesta creo que es compleja, pero es fundamental. La orografía es fundamental, pero no solo aquí, en cualquier parte. Las grandes zonas húmedas suelen estar ligadas a alguna cadena montañosa y las grandes zonas secas también. Depende de la ladera, según dónde viene la influencia de humedad. ¿Las cuestiones? Bueno, enhorabuena por tu intervención. Digo que aquí en Santander hay un efecto que se llama el efecto Foehn, que está lloviendo en toda España y tú llegas aquí a la cordillera y hace buenísimo. Y eso lo entienden muy mal porque en televisión dan malo y está haciendo buenísimo aquí. ¿Tú sabes muy bien qué efecto, este efecto lo que produce? Sí, bueno, es muy conocido. Sí, de hecho, antes no lo he mencionado, pero básicamente estaba hablando de este efecto barrera. En cuanto a sí, vamos, es conocido y no entiendo por qué puede fallar la predicción, porque yo juraría que es vamos, dentro de hay muchas dificultades en el sistema climático, muchísimas. Yo escucho muchas veces que la predicción falla, yo qué sé, este personal, yo por ejemplo no hago predicción meteorológica. Básicamente ya casi todos nos nutrimos de la misma fuente porque es muy buena, pero aún así tiene incertidumbres y fallos. Pero es que el sistema es muy complejo. Hay muchos acoplamientos, hay muchas, digamos, de todas las complejidades que hay, yo creo que las barreras orográficas, las cadenas montañosas, el papel que eso tiene no es de las principales fuentes de incertidumbre. ¿Por qué puede fallar la predicción? Pues por viento. La precipitación tiene una relación muy clara con el viento y el viento no es tan fácil de predecir.
cualquier cambio en zonas donde hay montaña, puede haber ligeras modificaciones de la precipitación, que llueva en un valle que en otro no. Es que es difícil, pero vaya. Sí, sí. Los sures de aquí yo creo que son conocidos fuera de Cantabria por los incendios, ¿verdad? Es la temporada donde suelen ocurrir incendios y suelen ser tienen un riesgo muy añadido para esto. No sé por qué puede fallar la predicción, la verdad, pero vaya, que entendemos que, o sea, yo al menos en mi conocimiento creo que es algo que se debería conocer. Digamos que el factor orográfico es fácil de predecir. Yo creo que es un tópico, pero no es real. O sea, las predicciones son bastante fiables y sobre todo si se miran las predicciones locales, de centros locales. Son bastante fiables. Hay que mirar la media científica y evitar los tópicos, aunque sea revilla. No sé si has estudiado o tienes previsión de hacer también un análisis sobre la fiabilidad de Cabañuelas, de lo que son las predicciones de estas, como el otro no me sale el nombre, témporas, ese tipo de... Qué interesante, es una pregunta súper interesante, muchas gracias. Bueno, todas han sido muy interesantes. Tengo otra después, el 1 de abril, Aguas Mil. Claro, ya me has dicho que no diferencias nieve y agua, porque en el norte, claro, igual eso es nieve, ¿no? Podría darse. En observatorios altos entiendo que todo el sí. Cantábrico, no lo sé. A ver, abril ya es un mes. No, claro, pero me refiero a noviembre. Cuando hablas de noviembre, de que tiene mucha lluvia, que igual es parte nieve, ¿no? Digo, aquí en el norte. Puede ser, evidentemente habrá más eventos de nieve que en otras zonas de otra latitud, pero yo creo que lo que sucede en noviembre es que al final, notamos una señal muy clara de aumento de precipitación en octubre por frentes atlánticos. Creo que es en octubre, juraría que sí, en octubre. Pero diría que noviembre puede estar relacionado con esto. Al final los equinoccios son momentos donde pasan cosas interesantes. A mí me encanta el invierno y meteorológicamente y climáticamente es muy súper interesante, pero es verdad que en los equinoccios, en nuestra latitud, digamos que bueno, hay más frecuencia de vaguadas, dorsales, tiempo más variante, y yo creo que noviembre, aunque pasa desapercibido porque quizá tiene menos días de lluvia, tiene más cantidad de precipitación. Son días donde hay más aporte de precipitación, más lluviosos en cantidad. Y luego también, tengo que comentarlo, creo que abril también es un mes que tiene más valor emocional, quizá por calendario litúrgico. Hay, digamos, una visión más concreta en abril que en otros meses, porque hay zonas del país donde podríamos hacer esto para todos los meses. Bueno, si hiciéramos esto en Vigo, sería menos agosto, y habrá años que también. Podríamos hacer en febrero Aguas Mil y en marzo Aguas Mil y tal, pero bueno, en fin. Y respecto a la primera pregunta... Espera, suelto el micro y te dejo lo de las cabañuelas. Sí. Digo que me ha sorprendido que no esté identificado la nieve. O sea, actualmente todavía no se identifica los días con nieve, precipitación de nieve, tal. Sí, hay observatorios que registran la nieve, nivómetros, incluso hay alguno ya automático. Lo que pasa es que no disponemos de series de tanta calidad. Digamos que históricamente... A ver, pasa también con otros registros, con otras variables. Pero digamos que la joya de la corona es la precipitación y las temperaturas. A partir de ahí, con precipitación quiero decir milímetros. Puede ser lluvia, puede ser nieve, pero milímetros. A partir de ahí ya saber si ese volumen era nieve, aguanieve, granizo, digamos que se puede hacer, y hay multitud de trabajos que lo analizan. Pero bueno, yo al final este no es mi campo de trabajo, yo tampoco puedo dedicar mucho tiempo, entonces bueno, pues tomé un camino de en medio que además yo creo que es bastante fiable, porque luego en el patrón espacial vemos que al final lo que sale tiene sentido físico. Las observaciones donde se detecta nieve, la primera fecha, digamos que ese día es intuitivo. Pero sí, hay registros de nieve, pero digamos que tenemos más dificultad para analizarlos. Y en cuanto a las cabañuelas, es una pregunta muy interesante porque yo vengo de una región donde se hacen muchísimas cabañuelas, la verdad, no sabía que aquí en Cantabria también se hicieran. Yo asociaba las cabañuelas más a sitios donde el clima es muy extremo, tipo Murcia, tenemos una sequía cada año y una inundación cada año, y entonces era como,
bueno, la agricultura es muy importante, vamos a ver lo que nos viene, porque no lo sabía, a ver, conocía que se están distribuidas en todo el territorio, pero no sabía que aquí concretamente que hay un clima, digamos, más regular y más o menos intuimos mejor lo que va a suceder. Pues con las cabañuelas, yo creo que no lo voy a hacer, no voy a seguir esto, porque esto es una charla de divulgación que me sirve pues para vender un poco el trabajo que hacemos, para llevar el clima a la gente de una forma que yo creo, o al menos lo intento, que suene más tal, pero no me puedo embarcar en estas cosas porque si no terminamos en avionetas antilluvia, en cabañuelas, en general a mí estos métodos me parecen muy ruidosos y muy aleatorios. Yo creo que no hay evidencia para que yo hoy aquí diga que tienen una señal y una coherencia. En Murcia he conocido a gente que me ha dicho, no, pero es que mi padre lo hace y mi abuelo lo hacía y le sale y la Dana la predijeron. Bueno, luego tenemos mucho contenido sobre esto ahora en fuentes que digamos no son coloquiales, sino son medios de comunicación. Y Filomena la vimos, toda la gente que le gusta la meteorología, modelo de centro europeo, vio Filomena 7 días antes. Se equivocó en que daba más nieve al sur. Yo que estaba viviendo en Murcia todavía decía, ostras, que nevada me viene a las Béticas, me lo voy a pasar gigante. Y luego nevó, pero nevó menos, es verdad. Y hay literatura científica que argumentan que precisamente eso ocurrió por influencia del cambio climático, o muy probablemente por influencia del cambio climático, mejor dicho. Pero estos contenidos de, no, es que esto se descubre por las cabañuelas, me parecen muy ruidosos, yo no me he metido ahí. Es un terreno que desconozco, pero aconsejaría a la gente mirar registros y al final la estadística, que no es perfecta, porque la estadística también depende de los datos y depende del periodo que estás analizando y tiene incertidumbres, por supuesto, pero al menos son registros. Podemos pisar. Bueno, yo creo que hay al final voy aquí yo a hablar del centro europeo. No trabajo para el centro europeo, pero bueno, yo creo que la predicción meteorológica hay una gráfica muy interesante que produjeron ellos. Bueno, el centro europeo de predicción a medio o corto plazo, no sé ahora mismo, seguro que lo reconocen porque a veces hay siglas que es MWF, creo que sí, Weather Forecast, sí. Digamos que hay una gráfica bastante interesante que produjeron hace unos años en la que se ve cómo ha cambiado la fiabilidad del acierto. Bueno, básicamente ellos tienen el almacenamiento de toda la predicción meteorológica que se ha hecho para los próximos 3 días, la que se hizo el 1 de enero del año 2000 para los 5 días siguientes. Bueno, y con todos esos datos ven realmente qué días acertaron y qué días fallaron. Y es muy interesante porque la fiabilidad aumenta de una forma bestial. O sea, creo que a 3 días es altísima. El rendimiento que tenemos ahora a mí me sorprende muchísimo porque yo sigo pensando que el sistema climático es muy difícil. Y vaya, como otras tantas cosas, pero es que en clima últimamente estamos progresando a un ritmo gracias a recursos y cosas que han ido apareciendo, pero estamos avanzando a un ritmo que yo considero increíble. La predicción a otros días creo que es muy fiable. De repente habrá algún sitio localmente en el que pues dice el viento, va a haber componente noreste, me mete precipitación aquí, de repente me gira a suroeste, porque puede pasar localmente, yo no sé, se mete una onda, no sé, cambia gradiente de presión y me cambia por completo la precipitación, pero en términos generales yo creo que la predicción a 3 días es muy, 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 muy fiable ya. Y a 7 juraría que en esa gráfica también se observa que vamos mejorando muchísimo, sí. Bueno, primero, gracias porque es bastante interesante y bien. Que una pregunta es lo de la sequía. Los 7 años de sequía, ¿lo habéis estudiado? 7 años de sequía que muchas veces se da verdaderamente, que hay años secos, años que son lluviosos. ¿Eso lo habéis estudiado así, tal cual, por zonas en España o en general en España? ¿Hay algún estudio? Vale, gracias. Gracias. Concretamente, yo no he trabajado tanto en sequías, pero vengo de un centro donde se ha trabajado mucho en sequías. Ya lo saben ellos. Y entiendo la pregunta, entiendo a lo que se refiere. Creo comprender que se refiere a ciclos de algunos años, podemos decir 7, 5 años, ¿verdad?, en los que se concatenan
anomalías de poca precipitación, ¿verdad? Sí, yo creo que hay muchísimos trabajos sobre esto. No sé si soy la persona que más conocimiento tiene, pero influyen, digamos, mecanismos de la variabilidad propia del sistema, que pueden ser desde temperatura del océano Atlántico que a su vez modifican la dinámica atmosférica y a su vez modifican que haya más frecuencia de altas presiones, menos precipitación en latitudes del sur de Europa. Luego también dependemos mucho de en qué estación ocurre eso, porque a lo mejor un año tiene un invierno normal, pero lo que pasa es que la primavera y el otoño sí que son secos y entonces luego cuando vemos a ciclo anual detectamos que es muy seco, pero bueno, realmente el comportamiento fue anómalo solo en algunas estaciones. Conocemos sobre eso y hay multitud de factores. Es una respuesta muy interesante y bastante complicada de responder, pero por así decirlo es parte de lo que nosotros llamamos climatología, vaya, es parte de lo que es esperado y no sé si la pregunta tenía algo de iniciativa hacia conectarlo con el calentamiento global o si hay alguna influencia. Digamos que podemos inferir que hay influencia en todo, pero en algunos asuntos la vemos mucho más evidente. En este, quizá en la intensidad de la sequía, en la demanda de humedad que tiene la atmósfera y por tanto ya no es solo que no llueva, sino que el suelo se seca más y más rápido. Bueno, hay algo de señal, pero digamos que esas sequías han ocurrido siempre. Concretamente, rápidamente para terminar, en mi centro hay gente que ha analizado lo que se llaman rogativas, que es, digamos que es cuando había un periodo seco o un periodo incluso también muy húmedo, había gente que hacía rogativas, pues es un rito eclesiástico, es un rito religioso, pues para pedir al cielo básicamente que lloviera ya o que dejara de llover. ¿Qué tiene esto de interesante? Pues que están grabadas en los archivos de la sede episcopal desde, pues igual nos podemos remontar a 1600, 1650. Y ahí tenemos datos muy interesantes porque no había pluviómetros ni termómetros. Y vemos que esos periodos de sequía, además acumulados, son bastante frecuentes. Son frecuentes desde hace tiempo, hace bastante tiempo. Ahora son más frecuentes. No tengo el conocimiento para responder a eso. ¿Que llueve menos? Puede ser que cuando ocurre la sequía sí que haya, digamos, una intensidad mayor, pero no, yo al menos no tengo un conocimiento tan claro como para decir que los periodos de sequía son más menos cantidad o menos cantidad. Sí, a ver, ya siento no haber hecho los deberes muy bien con Cantabria. Es que es cierto que es un clima que yo, insisto, yo creo que la variabilidad climática de aquí está un poco desacoplada del resto de la península. Yo creo que tengo más conocimiento de los otros dos sectores porque este tiene como una parte más local y eso. En general hay trabajos, no sé si van por ahí su pregunta, pero hay trabajos que sí que detectan en la España continental, en la península ibérica, que los días de poca precipitación disminuyen y lo que tenemos es no hay cambios en la precipitación anual, pero porque tenemos días donde llueve mucho y menos días de lluvia. Hay literatura, o sea, hay literatura científica sobre esto, pero yo no es un campo que tenga, o sea, lo he estudiado, no quiero decir que no lo haya analizado, pero no tengo todavía una conclusión muy clara como para poder decir, pues sí, es cierto o no, no lo tengo. Pero sí, o sea, lo que usted percibe se analiza y se está analizando y
tiene una parte de observación. Sí, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo. Gracias. Muy bien. Bueno, y el próximo, que no sé si es el 5 de junio, si no me equivoco, Rebeca me lo dirá, va a ser una charla sobre derecho en la inteligencia artificial, que es un tema que muy importante para el futuro.